En el último examen, que entrará tema 4, pero en el tema 4 pues va, digamos, incluido todo. Es decir, que se pueden encontrar cosas del tema 1, como por ejemplo se pueden encontrar eh, un trozo del convenio que teníamos en el tema 1, nos podemos encontrar cosas del tema 3, nos podemos encontrar también cosas, por ejemplo, del tema 2, ¿vale? Por ejemplo, que de repente pues resulta que la nómina del trabajador o trabajadora del tema 4, pues resulta que ese mes, pues resulta que es el último mes que percibe retribuciones y resulta que además pues hay que incluir en la nómina el finiquito. ¿Entienden? Es decir, la nómina, que es el tema 4, la hoja de salario, pues es un, digamos, recibo justificativo de todas las retribuciones que percibe un trabajador o trabajadora en un periodo determinado. Entonces, en un periodo determinado se puede extinguir la relación laboral. Y en ese, si, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La extinción, la relación laboral se acaba en noviembre, pues resulta que en la nómina de noviembre pues habrá que meter, además de lo que percibe de noviembre, el finiquito de noviembre. ¿Me explico o no? O, por ejemplo, nos podemos encontrar en el último examen, nos podemos encontrar que resulta que tenemos que hacer la nómina de un trabajador que en un mes tuvo, por ejemplo, unos días de alta, es decir, estuvo trabajando normalmente, y resulta que parte de ese mes resulta que estuvo de baja. Pues tendremos que recoger en la nómina que, pues ese periodo que estuvo de baja. Con lo cual tienen que hacer los cálculos de la baja y luego trasplantarlos a la nómina. Con lo cual necesitan todo lo anterior para luego hacer el examen, digamos, este. Con lo cual, aunque la semana que viene pues tengamos el segundo examen, segunda evaluación, no olviden, ¿vale? Para el tercer examen o tercera evaluación, todo lo que estamos viendo, porque puede caer. Es decir, no puede caer en el sentido de que yo le voy a hacer una pregunta específica, pero tienen que aplicarlo. Y obviamente pues eso se va a valorar también, se va a puntuar. ¿Me entienden o no? Vale. Bueno, pues el tema 4 ya se los abrí y va del salario. Y entonces básicamente lo que nos va a hablar es de esto. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Pues un recibo de salario que comúnmente se denomina nómina. ¿Vale? También hablaremos algo de otra cosa que se llaman los documentos de cotización. ¿Vale? Entonces, a ver, una nómina se compone básicamente de tres partes. No sé si lo ven bien desde aquí. ¿Lo ven? ¿Ven bien? ¿Cómo que no? ¿No lo ven bien? ¿No lo ves, Mercedes? Ahora un poco mejor. A ver, una nómina se divide básicamente en tres partes. El encabezamiento, que es la parte de arriba. Esto no se lo puedo todavía en la plataforma, ¿vale? Lo estamos viendo por primera vez ahora. Lo que sí les he abierto de hace tiempo no, hace unos días es el tema, ¿vale? Que ahora hablaremos de algo de él. Y lo que quiero es, también les he abierto hoy, pues, más ejercicios. Ejercicios sobre nómina, ¿vale? Hola, buenas tardes. Entonces, no se preocupen, es decir, lo que quiero hoy hacer es hacer algunos de estos ejercicios y ustedes vean qué cálculos tienen que hacer y ya luego en la próxima sección pues los trasplantaremos a un modelo, ¿vale? Porque muchas veces suele pasar también de que, al igual que los contratos, las personas generalmente cuando están en un trabajo ven la nómina pero no saben muy bien lo que están viendo,
Vi un montón de números ahí, pero básicamente lo que le interesa a la persona es cuánto recibo aquí, es decir, al final de todo. Pero es la que todo lo que hay en medio, pues muchas veces nos suena un poco a chino y realmente pues no sabemos muy bien dónde sale, ¿vale? Entonces, el objetivo también de este módulo es que ustedes se acostumbren a diseñar y saber hacer, aunque realmente luego esto lo hace una aplicación informática de pe a pa una nómina, ¿vale? Aunque hay cosas que ya sabemos hacer, ¿vale? Entonces, esto es el encabezamiento. El encabezamiento es, a ver, no hay un modelo establecido de nómina, ¿vale? La ley no establece un modelo específico de nómina, lo que sí dice es que las nóminas todas tienen que tener una serie de apartados comunes, ¿vale? Entonces, si ustedes a lo mejor pues se meten y buscan, como acabo de hacer yo, buscar un modelo de nómina en internet, o a lo mejor ustedes van a una empresa, a lo mejor puede que lo encuentren ligeramente distinto, pero siempre tiene que haber cosas comunes, ¿vale? Básicamente son los devengos y las deducciones, ¿vale? Y la última parte que son las bases de cotización, ¿vale? Entonces, la parte de arriba es el encabezamiento. Aquí van a aparecer, por un lado, los datos del empresario o empresa y por otro lado, los datos del trabajador o trabajadora. ¿Vale? Aquí les aparece el NIF, que es, recuerdan que yo les dije, o el CIF, que es, digamos, el número, ¿vale? De identificación a efectos fiscales, ¿vale? Y luego está el CCC, que era el código de cuenta de cotización, ¿lo recuerdan? Que lo empezamos a hablar incluso en los contratos, yo le decía, CCC es tanto, pongan 35 barras, no sé cuántos números, y luego al final 2 dígitos de control. Pues iría aquí. Este es un número que se da cuando la empresa se crea. ¿Recuerdan los documentos estos que... A ver si se los puse aquí. No, les he puesto solamente los de afiliación y los de alta. Pero cuando una empresa que se crea también tiene que estar dada de alta en la seguridad social, se necesita un documento, hay que darle de alta y entonces se le asigna un número. Al igual que a un trabajador o trabajadora se le asigna un número de afiliación. Pues a la empresa es igual. Pues esto se pondría aquí. ¿Ok? Luego a la derecha están los datos del trabajador o trabajadora. ¿Veis que os pone el número de afiliación? Aquí pondríamos el número de afiliación a la seguridad social, que ese sí te lo dan cuando tú presentas este documento. ¿Le suena? Nunca fueron a la seguridad social, a la tesorería, hicieron rellenar un documento y al final le dan como una cartillita, ¿vale? Donde aparece su número, ¿vale? Luego, categoría o grupo profesional, esto se ve a partir ¿cómo se llama esto? Del convenio. Recuerdan que en la parte de abajo del convenio suelen aparecer las tablas salariales, ¿lo recuerdan? Y entonces, aquí les aparecen, aunque aquí está rodado todas las categorías profesionales, ¿lo ven? Categorías profesionales, por ejemplo, esta empresa pues tiene todas estas. Si esto se puede girar a la derecha. ¿Lo ven? Vale, pues en la nómina, categoría grupo profesional te aparece este. Te pondrían ahí lo que sea. Eso viene también recogido en el contrato. ¿Lo recuerdan cuando rellenamos un contrato que viene apartado que ponía categoría profesional? ¿Lo recuerdan o no? ¿Sí? ¿Seguro? Si no, lo muestro. Y luego grupo de cotización. ¿Eso nos suena o no? ¿Recuerdan que yo les dije que cuando a un trabajador se le da de alta, ustedes ya deberían saber cuántos grupos de cotización hay? 11. Entonces, cuando damos de alta a un grupo, a un trabajador o trabajadora, en el régimen general tenemos que darle de alta en alguno de estos 11 grupos. Vale, pues... A ver, siempre me confundo. ¿Ves? Pone grupo de cotización, pues aquí aparecería 1, 2, 3, 4, el que fuera. Pero esto sale de aquí. ¿Vale? En función del grupo de cotización, tú vas a saber ¿qué? ¿La base? No, salario mínimo, salario máximo no. Eso la base mínima
y máximas por las cuales cotizas, ¿vale? Y que tu base por la cual estás cotizando tú y la empresa tiene que estar en medio, ¿vale? Si, por ejemplo, a ti te dieron de alta grupo 1, tienes que saber que tu base de cotización por narices tiene que estar este año entre 1.051,50 y 3.597 euros. No puede estar ni por encima ni por debajo. Bueno, yo les dije el otro día que lo mejor que era siempre cotizar cuánto, menos o más. Bueno, también es cierto. Vale, depende de la situación. Vale, pero siempre en principio lo mejor siempre es cotizar lo máximo posible. Y obviamente al empresario lo que le interesará que cotizar lo menos posible. Vale. Bueno, después también les he puesto otra cosa que me había olvidado, que es muy interesante, que es Guía de Cotizaciones de la Seguridad Social 2014. Es un fichero que seguramente aquí no les dejará abrirlo, tendrán que hacerlo en su casa porque pesa 54 megas. O sea, es un documento un poco pesado. ¿De qué va esto? Esto es una guía. Es decir, antiguamente yo me acuerdo ir a la tesorería, no sé si todavía la dan en papel, creo que no. Ibas a la tesorería y le decías, mire, me puede dar una guía y te dan un librito. Y ahí te explicaban todo acerca de cómo se tenían que hacer todas las cotizaciones, cuáles eran los procesos de presentación, etcétera, etcétera. Pues en la página de la Seguridad Social encontrarán ese fichero, que yo se los he subido ahí, pero que ustedes lo pueden descargar libremente porque se baja en un formato zip y luego al descomprimirlo pues aparece este documento, no es un documento, es como cuando ustedes ven están en un programa de Office y les pone la ayuda, ¿vale? Que se abre una ventanita con una serie de libritos, a ver si aquí me lo deja abrir. Entonces ahí te lo trae todo, 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 todo. A ver si aquí me lo deja abrir. Pues sí, me sale algo como esto. Ven que pone aquí de cotización, pero no, a ver. Pero no me deja ver lo que hay dentro. Vale, pues le aparece algo así, ¿lo ven? Ve que pone información general, cotización, sistema red, recaudación, ¿vale? Lo que nos interesa sobre todo en nosotros es cotización. ¿Vale? Que tiene que estar conectado a... Vale, pues ustedes se lo descargan en sus casas y lo abren. Vale, es muy interesante. Incluso les dice pues cómo funciona el sistema red, ¿vale? Que es el sistema que se utiliza para comunicar todas las cuestiones relacionadas con la seguridad social, mientras que en contratos eran, ¿qué sistemas teníamos en contratos para enviar las cositas? A los servicios públicos de empleo, de forma telemática, digamos, de forma por internet, ¿qué teníamos? Para los contratos, ¿qué era? ¿Cómo se llaman esos dos sistemas? ¿Lo hicieron ustedes? Certificado y contrata, ¿no recuerdan? Vale, pues en el caso de la seguridad social, el sistema red, vale, eso lo tienen que tener bien claro. Ok, bueno, pues entonces estábamos hablando del modelo de nómina. ¿Hace frío? Bueno, entonces, esto era el encabezamiento. Después, esta parte donde pone de periodo de liquidación, devengo, deducciones, hasta donde pone el líquido total percibir, eso es lo que se llama el cuerpo de la nómina. ¿Vale? Esto es como las cartas. Las cartas también se les suele dividir en tres grandes partes, que es encabezamiento, cuerpo y P. Pues resulta que las nóminas pues también. ¿Vale? Entonces en el cuerpo de la nómina irán por un lado los devengos, que es digamos lo guay, porque es por lo cual vas a cobrar, es decir, por lo cual se te remunera tu trabajo. Y luego la parte de deducciones, que es un poco lo malo, porque es el dinero que te quitan. ¿Vale? El empresario te lo tiene que quitar y dárselo a la Seguridad Social y después también a Hacienda. ¿Vale? Si te tienen que quitar por IRPF. Y luego la parte de abajo es el pie. En el pie están lo que se llaman bases de cotización.
Entonces supongo que hay algunos nombrecitos que ya les suena, ¿no? Veis que poner ahí base de cotización por contingencias comunes. ¿No suena, sí o no? Ya a ustedes más o menos les suena porque yo el día pasado, ya a la hora de hacer los ejercicios de ¿cómo se llama esto? Las prestaciones, les hablaba muchas veces de bases de cotización, ¿sí o no? Yo les dije que es un número, ¿no? ¿Vale? Luego veis que pone otra cosa que pone base de cotización por contingencias profesionales y veis que pone AT y EP. AT significa accidente de trabajo y EP significa enfermedad profesional. Recuerdan que también hablamos algo de la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. Accidente de trabajo digamos, un acontecimiento súbito que producía la baja del trabajador o trabajadora a consecuencia del trabajo que se realizaba, pero de una forma súbita. Vale, yo voy por una escalera en el trabajo y resulta que me caigo. O alguien me empuja con una mano inocente. Vale, porque me odian como profesor y me empujan como por la escalera, ¿vale? Una mano inocente, cuando no tan inocente. Entonces, pues sería un accidente de trabajo, ¿vale? Pero sin embargo, una enfermedad profesional era una baja, ¿vale? En la cual tú sufrías una enfermedad, pero era como consecuencia de la exposición a largo plazo a determinadas condiciones de trabajo o a determinados agentes, ¿vale? Por ejemplo, si llevas mucho tiempo pues, usando un teclado sin apoyo a reposo muñeca, pues puedes con el tiempo desarrollar el síndrome del túnel carpiano, por ejemplo. Y eso puede ser una enfermedad profesional, ¿vale? Por ejemplo, hay otra que por lo visto es el síndrome del codo del tenista, que es la epicondilitis, no sé si se llama así, que es de tanto usar el brazo así, moviendo la articulación del codo, pues resulta que llega un momento en que desarrollas una enfermedad en el codo. ¿Vale? Y se denomina el síndrome del tenista porque están haciendo todo el día el tenista. Así, ¿no? Bueno, así no. Dándole al codo y moviendo el codo, ¿vale? Pues hay también una enfermedad dedicada a eso. O, por ejemplo, hay una enfermedad muy famosa que es la enfermedad de los mineros. ¿Vale? Si un minero pues está todo el día trabajando en una mina y está absorbiendo polvo de carbón, ¿vale? Desarrolla una enfermedad profesional. Ahora mismo se me ha ido el nombre de la enfermedad. Sí, cuando me acuerdo se lo digo. Que resulta que es que absorben el polvo de carbón y el polvo de carbón se le deposita en los alveolos pulmonares y entonces desarrolla los mismos síntomas como si estuviera todo el día fumando. ¿Vale? Asfixia, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que el polvillo no deja pasar el oxígeno a la sangre. Y entonces pues esa persona con el tiempo desarrolla unos síntomas muy parecidos a la persona que fuma mucho. ¿Vale? Silicosis se llama. ¿Vale? Pues eso también es una enfermedad profesional. ¿Vale? Pues entonces existe todo un listado de enfermedades profesionales, ¿vale? No se las he puesto aquí, se las puedo poner, en el cual te especifica los tipos de enfermedades profesionales que hay y si tú padeces una enfermedad profesional, pues puedes pedir pues, que tengas puedes pedir la incapacidad permanente y puedes pedir tener una pensión, ¿vale? Pero tiene que, digamos que ser una enfermedad reconocida, ¿vale? Perdón. Pues de eso va la TILP, ¿vale? Y veis que pone concepto de recaudación conjunta y veis que pone desempleo, formación profesional y fogasa. Nos suena, ¿verdad? Nos suena de unos ejercicios que le decía, hagan un cuadrito en el cual hay una serie de conceptos por los cuales se cotiza, ¿vale? Y entonces, pues, ese dinero pues, se le tiene que dar a la Seguridad Social para cubrir determinadas contingencias, ¿lo recuerdan? Pero aquí se van a ir nada más que las retenciones que se le hace al trabajador o trabajadora. Aquí no va a aparecer nunca lo del empresario, solamente lo del trabajador o trabajadora, ¿vale? Luego veis que pone base de cotización adicional por horas extras, ¿vale? Cuando se realizan horas extras, pues también hay que cotizarlas, ¿vale? Y entonces se te retiene un dinero. Yo les dije, bueno, ahora lo volveré a recordar. Y luego veis que pone base sujeta a retención del IRPF. ¿El IRPF qué es? Es un impuesto, ¿vale? De carácter directo que grava la obtención de renta por parte, en este caso, de las personas trabajadoras. Es decir, por tu trabajar, encima que es poco el salario,
Pues hay un impuesto que grava la obtención de rentas del trabajo. Y entonces, como se suele decir, Hacienda somos todos, aunque parece que en este país actualmente hay algunos que son más más, porque cada 2 por 3 nos encontramos a alguien que se ha llevado dinero a Suiza, ¿vale? No leen el periódico. Sí, sí. Debajo del colchón, yo no sé. ¿Eh? Bueno, pues aquí irá, digamos, la base que se utiliza para calcular eso, lo que se te van a quitar por el impuesto a la renta de las personas físicas. Por eso significa IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas. Personas físicas somos nosotros, digamos que somos, y nosotras, somos, digamos, personas que digamos que tenemos sustancia física, pero existen otro tipo de sujetos que también son sujetos a impuestos, a la obtención de renta por impuestos, que son las personas jurídicas, que son las sociedades. Una sociedad mercantil, una sociedad limitada, una sociedad anónima. No he oído hablar nunca del nombrecito SL, SA, sociedad cooperativa, ¿vale? Pues entonces, esos son personas jurídicas. Y como son personas jurídicas, la obtención de renta, es decir, el beneficio que obtienen por su actividad, está sujeto a un impuesto, que en este caso no es el IRPF, está sujeto, grabado por otro impuesto, que es el impuesto a sociedades. ¿Vale? ¿Ok? Más o menos nos hemos situado. ¿Ok? Más o menos entendida, digamos, las grandes partes. ¿Vale? Bueno, entonces, seguro que esta parte a lo mejor ya os suena. Dentro del cuerpo las deducciones, es que pone contingencias comunes, desempleo, FP, horas extraordinarias por fuerza mayor, estructurales y no estructurales. ¿Suena? Eso era lo que yo les dije que había que hacer el otro día, con las tablitas. ¿Vale? De estas tablitas podremos rellenar esta parte de aquí. Y aquí van a aparecer los numeritos, estos, el 470, el 155 y el 010. ¿Vale? Cuando ustedes vean en las nóminas esos numeritos que ponen aquí, aquí debería ir un 47, desempleo dependiendo del tipo de contrato, FP pues 1,55, ¿vale? Pues aparecen aquí. ¿Vale? Las bases van a aparecer aquí y las cuotas van a aparecer aquí. ¿Recuerdan que yo les dije que una de las fórmulas mágicas que ustedes tenían que aprenderse muy bien era que era cuota de cotización, ¿a qué era igual? Esto cae en el examen la semana que viene. ¿A qué era igual? Salario no. Base por tipo, pero si pone aquí cotización, tiene que aparecer aquí la palabra cotización y tiene que, si es un tipo, tiene que aparecer la palabra cotización. Ahora no estamos en prestaciones, ¿vale? Separen prestaciones de cotización, recuérdalo siempre. Para calcular las prestaciones había que calcular una base reguladora y sí, a la hora de calcularla, recuerdan que las fórmulas nos decían que era, se tomaba la base de cotización del mes anterior, dependiendo del tipo que fuera, ¿vale? Pero ahora vamos a ir a cotizaciones, entonces siempre está la fórmula mágica. Entonces, en una nómina, si ustedes quieren saber lo que la empresa les está cotizando de base, siempre tienen que irse a esta parte de abajo. ¿Ves que pone base de cotización por contingencias comunes? Pues en total le va a tener que aparecer una cantidad que tendrá que estar siempre entre el mínimo y el máximo en función del grupo de cotización. Yo les animo que si trabajan y tienen nómina, se pongan a mirar estas cositas, ¿vale? Porque a lo mejor no, les va a decir, pues mira, pues ya cojo cosas. Grupo de cotización tiene que ir en algún lado, aquí aparece aquí. En función del grupo de cotización, aquí abajo tiene que aparecer una tabla, un número.
que es una base, que esa base tendrá que salir de aquí. Si ustedes en su empresa saben el grupo de cotización que le dieron de alta y ven la base que tienen, pues ustedes van a ver si lo están haciendo bien o no. La base de cotización tenía que cambiar cada año. No. Las bases que establece la Seguridad Social cambian cada año. Pero eso no quiere decir que la tuya cambie cada año. ¿Me explico o no? Porque ahora veremos de Eso es lo que se llama los atrasos. Los atrasos es que a lo mejor hubo cosas que te dejaron de pagar años anteriores y que te lo pagan ahora. Esto, por ejemplo, en mi empresa lo que se puede hacer, si hay que subir el sueldo, no lo suben, pero después al año siguiente te lo pagan todo junto. Ah, pues eso Eso es lo que llamamos los atrasos. eso es en tu empresa. Eso sería, yo lo llamaría un devengo más. ¿Vale? Lo que al final, en función de tu grupo de cotización, tienes que ver dónde aparece. ¿Vale? No puede estar, si entra entre el 1 y el 7, tiene que estar entre estas cantidades. Si no lo están haciendo, están cometiendo una ilegalidad. ¿Vale? Y si estás del 8 al 11, pues tienes que hacer el cálculo de ver lo que te cotizan por día. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? ¿Nos estamos perdiendo definitivamente? ¿Sí? Pues espero que no me den ningún susto la semana que viene. Se calculaba por los días, por 30, sí. A ver, si es un grupo de cotización del 8 a 11, siempre tiene que ser por día, digamos, del mes. Es decir, si el mes tiene 29, pues será 29. Si el mes es 28, será 28. Si el mes es 31, será 31. Y si el mes es 30, será 30. Pero si es del grupo 1 al 7, como es retribución mensual, siempre es 30. Siempre es 30, independientemente del mes. ¿Vale? Se te cotiza por 30 días. ¿Vale? Entonces, las cuotas van a aparecer aquí. Pero los tipos van a aparecer aquí. Y las bases van a aparecer aquí. ¿Sí? ¿No? A ver si yo tengo una nómina hecha del año anterior. Se las pongo así para que ustedes lo vean. Aunque no se las he abierto todavía para que no se me apuren. Por ejemplo, aquí tenemos una nómina típica que puede entrar en un examen. ¿Ven? Ven aquí aparece el 470, en este caso un 160 y un 010. Y aquí aparecen las cuotas. Pero ¿eso de dónde viene? De que aquí están las bases. 2033,12, 2033,12. Aquí aparece una base por IRPF. En este caso, por ejemplo, la categoría del grupo de cotización de esta persona es 1. Y la base que me aparece por contingencias comunes es 2033,12. Entonces, ¿está ok o no ok? Sí, porque está en medio. ¿A ver? Está ok. Vale, esto por ejemplo es un tipo de nómina que vamos a hacer. Vale, ya digamos confeccionada. Ahí aparece un montón de números, porque resulta que aquí hay Aquí, por ejemplo, es una nómina con IT. 13 días estuvo de alta. Y aquí hay un apartado que dice que estuvo de IT. Y aquí está la cantidad que cobró por IT. Vale, no se me estresen. Vale, dímelo ahí. Un caso de inversión temporal. Un contrato temporal, un trabajador, no toma siempre trabajo, sino una enfermedad. Ah, Yo le di la baja porque se me acabó el trabajo, la hora temporal. Y ese trabajador le dio un certificado de empresa para él seguir cobrando de la seguridad social. si tú le diste de baja, tienes que darle el certificado de empresa. Sí, no, certificado de empresa, pero él sigue cobrando de la Cobrando la baja de enfermedad. enfermedad. Sí. Sí. Puede. Sí, puede. Tengo un poquito de lo diga malo. En principio no lo... Tú decides, él ya está en la básica. Hasta el quinto de una enfermedad.
Claro, y después se le da, digamos, se le acaba y luego como tú le has dado el certificado de empresa, si tiene derecho, pues podría pedir la prestación por desempleo, ¿entendido? Antes, todavía, ¿no? ¿Eh? Antes, ahora te lo cuentas de lo que se corresponde al desempleo. Sí, Del desempleo, Vale. de la seguridad social. Eso cambió. Sí, ahora también, por ejemplo, es típico de que, por ejemplo, hay empresas de que, por ejemplo, te dan de alta como de alta como trabajador a tiempo parcial, ¿vale? Y tú resulta que antes, pues resulta que estabas cobrando prestación. Entonces lo que te dan la opción es de que tú vayas al desempleo y pidas completar la jornada, es decir, cobrar hasta, digamos, la totalidad de la jornada. Pero ¿qué pasa? Que tú por un lado estás cobrando por la empresa y por otro lado estás cobrando por el desempleo. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que te estás comiendo el margen de desempleo que tienes. ¿Me explico o no? Esa es otra opción que te dan ahora. Cobrar parte por el desempleo, es decir, la empresa no te paga la totalidad de la jornada, te paga solamente la jornada parcial y si tienes derecho a prestación, pues tú puedes seguir cobrando la diferencia hasta compensar la jornada completa con lo que te da el desempleo. Eso es bueno y no es bueno. ¿Vale? Bueno, ven, vamos a hacer esto para que ustedes se pongan a trabajar, empiecen a hacer cálculos. ¿Entendida más o menos cómo es la nómina? Sí. Vale, vamos a dedicar, después del examen de la semana que viene, nos dedicaremos ya a estar todo el día haciendo ejercicios para prepararnos el examen de diciembre. ¿Vale? Entonces, por eso prefería ya explicarlo todo, digamos, más o menos hoy. Sí, Ya tenían esos sitios todos completos, ¿no? con todo desde el principio. Sí, sí, sí. Es decir, se pueden encontrar que en la nómina incluso hay que calcular una indemnización. O por ejemplo, yo les digo, háganme dos nóminas, una del mes final y luego otra en la cual recojo la indemnización. O por ejemplo, les digo, una nómina en la cual sea mes de paga extra. Ahí ya veremos cómo se hace. Es decir, lo podemos hacer de dos formas, meter una nómina en la cual veamos la nómina normal con la paga incluida. Por ejemplo, en junio y en diciembre cobras paga. O por ejemplo, hacer dos nóminas, la nómina normal y otra nómina que fuera solamente la paga. Es decir, ahí después hay un montón de casuísticas. ¿Vale? Entonces, a mí lo que me interesa es que hagan nóminas, se acostumbren a manejarlo y luego ya ver un poquito el programa informático que yo les dije y luego pues ya así cuando vayan a un trabajo, pues al menos pues si les presentamos una nómina ustedes saben lo que es. Saben dónde salen todas las cantidades, saben hablar con propiedad y después el resto pues un poco ustedes. ¿Vale? Pero las bases digamos que las van teniendo. Ya ven una nómina no les suena nada raro. ¿Vale? Entonces, ¿entendido esta parte de deducciones? Hay otra parte que pone estas deducciones, que lo pone debajo de deducciones, que le pone impuestos sobre la renta de las personas físicas. Aquí están las retenciones por IRPF. Y la base te la van a poner aquí debajo. Y el tipo del IRPF va a estar básicamente en función de la situación personal y del tipo de contrato que te haga. ¿Vale? El cálculo del porcentaje de IRPF es un poco complejo porque tendríamos que explicarle la ley del IRPF. Y ahí sale un porrón de un montón de tablas más. Faina me está mirando con una cara arrugada como diciendo, ¿eh? No, pues estas son pocas. ¿Vale? El tema de ese del salario, lo que usted dice eso, mencionaba alguna vez, tabla 1, tabla 2, Eso, pero por- no había donde mirar, que era como... De aquí hay una parte del tema que recuerdo que se los puse. Menciona la tabla 1 y la tabla 3, pero no están, o sea, no Sí. sé cuál es. Retenciones e ingresos a cuenta. Aquí, por ejemplo, son tablas. Aquí está una tabla. ¿Vale? Y les explico cuáles son las deducciones. ¿Vale? Aquí hay otra tabla de cómo se hace. Todo esto es para calcular el porcentaje. Aquí hay otra tabla.
Vale, todo eso que están viendo, desde aquí, desde la página el punto 11 que empieza en la página 26 hasta la página, aquí hay más tablas, ¿verdad? La tabla por aquí, hasta la página 37, o sea, 11 páginas, solamente es para calcular un número, un porcentaje. Entonces tendrían que saberse de todo esto, menos las tablas, que yo se las pondría para saber hacer eso. ¿Me explico? Es un poco complicado, habría que saberse de la ley del impuesto. ¿Vale? Entonces yo en principio, en los ejercicios que yo les he puesto, que les he abierto hoy, siempre les pongo el porcentaje de retención. ¿Lo veis? Porcentaje de retención 7%, 0,48%, 0%, 0%, 15%. Incluso se los puse hecho porque tiene de los dos tipos. Tiene una IT y tiene un periodo de alta. Si no recuerdo mal, corresponde a este ejercicio. ¿Vale? Bueno, pues vamos para atrás. Entonces, y aquí la parte de arriba del cuerpo, esto es lo que se llama devengo, esto es lo guay. Esto es por lo cual te dan pasta. ¿Vale? Esta parte de arriba pone periodo de liquidación del 1 del al del. Aquí te tiene que aparecer el periodo por el cual te retribuye. ¿Vale? Si por ejemplo es abril, pues te pondrá, abril tenía 30, no que me acuerdo. Abril, por ejemplo, tiene 30, pues pondría del 1 de abril al 30 de abril del 2014. Ojo, si el trabajador o trabajadora empieza a trabajar el 15 de abril porque lo contratan, ¿qué pondría? 15 de abril al 30 de abril. ¿Vale? Pero ojito, si por ejemplo pone del 1 de mayo al 31 de mayo y es del grupo 1 al 7, ¿aquí qué tiene que aparecer siempre? 30. Aunque el mes sea de 31. Aunque sea febrero, pues pone 30. ¿Vale? Porque es retribución mensual. ¿Sí o no? Luego aquí los devengos. Los devengos, recuerdo que yo les puse en el tema. ¿Ustedes se lo han mirado o no? ¿Pichi pichi o pichi pacha? ¿Se lo han mirado o no? Sean sinceros y sinceras. Si no se lo han mirado, pues bueno, no les voy a crucificar por ello. ¿Vale? Ves que pone aquí composición del salario. Es decir, a ti te pueden remunerar por muchas cosas, por muchos conceptos, y va a estar básicamente en función de lo que diga el convenio colectivo de aplicación de tu empresa o de tu sector, o lo que venga establecido en el contrato de trabajo. Y entonces, aquí por ejemplo pone salario base. Todas las profesiones tienen establecido un salario base, que nunca puede ser inferior al SMI. ¿Que el SMI qué es? Salario mínimo interprofesional, que nos especifica cuáles son los salarios mínimos para todas las profesiones, para cualquier tipo de profesión, a jornada completa. ¿Vale? Entonces, ¿alguien me podría decir cuál es el SMI para este año? 600 y pico. 45. Para el 2014 está establecido en el 654 euros con 30 céntimos. ¿Vale? La cuestión es, ¿se puede vivir actualmente en España con 654 euros con 30 céntimos? Eso sería, por ejemplo, tema de debate. Lo voy a poner a debatir. Es mínimo, es suficiente el SMI establecido en 654 euros con 30. Esto se establece todos los años mediante acuerdos entre la patronal, el gobierno y los sindicatos. ¿Vale? Ok. Bueno, pues entonces, si una persona tiene en su convenio colectivo establecido ese salario base, ¿dónde se pondría en la nómina? Aquí. Y luego hay una miriada de complementos salariales. Y eso hay muchos, ¿vale? Y está en función
de las características del puesto de trabajo y del convenio colectivo que se aplica, o el contrato en el cual se está aplicando. Por ejemplo, puede haber un plus de peligrosidad o complemento por peligrosidad. Por ejemplo, personas que trabajan pintando fachadas, pues tienen bastantes probabilidades, ¿vale? Obviamente vas a tener más riesgo de que te caiga de una fachada que un oficinista, o una oficinista, ¿sí o no? Sí. Pues se le puede poner un plus, un complemento salarial, ¿por qué? Peligrosidad. Por ejemplo, si trabajas, yo por ejemplo una vez me contaron, una persona que trabajaba en una cristalería y resulta que metió por lo visto una cosa de esto de cristal en una máquina que tenía rodillos y resulta que tenía un guante, metió la lámina y resulta que el rodillo cogió el guante y se llevó la mano para adentro. Por ejemplo. O, por ejemplo, yo he oído casos, por ejemplo, en cierta superficie comercial muy conocida, de una persona que, por ejemplo, trabajaba en la carnicería y un día, pues, no atinó bien. Y entonces, pues, por desgracia, pues, se le llevó, se quedó sin menos dedos. Por eso muchas veces verán que tienen ahora guantes de malla de acero. Vale. No sé si es acero, mira, creo que es acero. Vale. Entonces, pues, a esas personas, por ejemplo, les pueden poner un plus de peligrosidad, entre comillas, por ese tipo de actividades un poco riesgosas. Puede haber, por ejemplo, un plus de nocturnidad. Recuerden que yo les dije que entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana se consideraba que trabajo nocturno y por lo tanto es un trabajo, digamos, el cuerpo humano está acostumbrado, no es que esté acostumbrado, por naturaleza está diseñado para estar despierto de día y estar durmiendo de noche, ¿vale? Entonces, existe lo que se denomina los ciclos circadianos, o los ritmos circadianos, perdón. Que quiere decir que cuando el cuerpo humano llega a la noche, digamos que hay determinados factores dentro del cuerpo humano que no funcionan igual que si fuera de día. Por ejemplo, hay un accidente muy famoso no, un accidente que se ponen en todas las escuelas de pilotos, de mantenimiento sobre todo de aviones, de un avión que casi se mata toda la tripulación porque resulta que el mecánico que reparó el parabrisas del avión, pues resulta que trabajaba de noche y resulta que de noche el ojo humano distingue los colores peor y distingue incluso también las distancias peor y entonces cogió un tornillo que no era y resulta que puso el parabrisas con un tornillo que era más delgado y de menos largo, pues resulta que el parabrisas saltó en pleno vuelo, se abrió el avión, es decir, saltó el parabrisas en pleno vuelo y uno de los pilotos fue absorbido por el parabrisas y se quedó fuera del avión. El avión es en vuelo, ¿eh? Y el piloto estaba fuera del avión, cogido solamente por el timón, no, lo que permite controlar al piloto. Se quedó con los pies enganchados ahí y el resto del cuerpo fuera. Y fue precisamente porque resulta que de noche los humanos tiende a no puede percibir los detalles, no puede percibir el color de la misma manera que de día. Y entonces cometió un error y por ese error pues casi se comete una tragedia. Pues resulta que por todas una serie de connotaciones pues se considera que el trabajo nocturno digamos que es más pesado, es peor trabajo diurno. Entonces puede haber un complemento de nocturnidad. Luego existe también, por ejemplo, otro complemento que se denomina quebranto de moneda, que es un complemento que, por ejemplo, se le puede dar a personas que trabajan mucho con efectivo de dinero, cajeros o cajeras. ¿Qué es un quebranto de moneda? Es un plus, un devengo que se le da a un trabajador o trabajadora para que, en el caso de que cuando vaya a hacer caja haya un descuadre entre lo que aparece de monedas en la caja y lo que aparece en la máquina como que debería haber de saldo, pues resulta que se pone de ese plus que se le da. ¿Me entienden o no? ¿Saben lo que es hacer un cuadro de caja? Vale, la caja, la máquina te dice, tiene que haber en lo de las monedas 600 euros. Y resulta que tú empiezas a hacer el conteo y resulta que no aparecen 600, aparecen 590. ¿Pero qué pasó ahí?
que seguramente con tanto trajín de dinero, a la hora de hacer los cambios y todo eso, pues resulta que te diste 10 euros de más a alguien. Pues resulta que ahora te faltan de la caja. ¿Ya qué pasa? Pues que con ese quebranto de moneda, ¿qué hace? Lo repone. Y si no te falta nada, pues te lo quedas. Puede ser. ¿Me explico lo que es un quebranto de moneda? Pues así se puede, por ejemplo, puede haber un complemento por lo típico, los médicos. Por ejemplo, yo estuve trabajando en un hospital y resulta que siempre tenía que haber un radiólogo de guardia. Es decir, el radiólogo podía estar en su casa, pero siempre tenía que estar disponible. Y entonces, si se le llamaba, pues el radiólogo tenía que venir, porque había que hacer una radiografía a una persona urgente y el radiólogo tenía que venir a hacer la radiografía o a hacer una ecografía o a hacer una resonancia y tenía que dar su diagnóstico. Por eso es que esa persona tenía que estar constantemente disponible. Pues si yo voy a estar disponible, pues yo quiero pasta, ¿no? Vale, si a mí me llaman a las 3 de la mañana y tengo que venir para acá, pues obviamente por esa, digamos, entre comillas, por esa circunstancia del trabajo, pues tiene que haber algún tipo de complemento salarial, porque yo no le daría, pues mira, pues no voy, por ejemplo. Pues todo esto va a ir aquí, donde pone complemento salarial, y estará en función de las condiciones del trabajo. ¿Me entienden o no? Vale. Luego aquí les pone horas extraordinarias y gratificaciones extraordinarias, que no confundan una cosa con otra. Las horas extraordinarias es una cosa y las gratificaciones son otra. La gratificación es lo típico, el típico concepto por el cual te dan gratificación extraordinaria, pues puede ser una paga extra. Pues puede ser una liberalidad que dicte la empresa. En un momento determinado, pues te dan un... ¿Bolsa de vacaciones? Pues podría ser también, sí. Una gratificación extraordinaria. Si se considera así dentro del convenio. ¿Vale? Pero, por ejemplo, pueden ponerte ahí, por ejemplo, yo he visto cosas que he visto algunos casos en el cual te pone gratificación extraordinaria. Así, con ese nombre mismo. Y te lo ponen aquí. ¿Y los premios? Por ejemplo, Premios podría ser. por puntuación de X mes, si he ganado una competición, se reparte un cheque. Eso viene... Podría ponerlo aquí, sí. Si es algo extraordinario, que no se repite en el tiempo y que son por cosas extraordinarias, sí lo podríamos poner aquí. Y luego es que pone salario en especie. ¿Qué es eso, salario en especie? Que no puede ser superior al 30%. Sí. Salario en especie es que a ti en vez de pagarte en pasta, te pagan en algo que es valorable en dinero. Por ejemplo, en vez de un supermercado, en vez de pagarte 1.000 euros, pues te pagan 900 en pasta y el 100 restante pues te lo pagan, como decía Faina, en sacos de papa. Y se valoran 100 euros. Pues eso sería salario en especie. ¿Los bancos? Sí, con acciones y esas cosas. Bueno, más bien sería un bono. Habría que ver la empresa. ¿Vale? Y luego aquí abajo lo que pone prestaciones no salariales, aunque ponga prestaciones no salariales, tengan cuidado con esto. Una prestación salarial es dinero que se cobra. Lo que pasa es que lo diferencia prestación salarial de no salarial es que estas prestaciones no salariales no cotizan. ¿Vale? Y ahí ves que ponen indemnizaciones o suplidos. ¿Qué es un suplido? Esto no es que te soplen. Un suplido, ni que supliques nada. Un suplido es una cantidad de dinero que te dan por realizar tu trabajo. Me explico. Un comercial que siempre tiene que estar haciendo, por lo general, vendiendo y generalmente usa el coche. ¿Vale? O por ejemplo, un albañil, ¿qué necesita para hacer su trabajo? Las herramientas. ¿Vale? Pues entonces lo que puede hacer la empresa, aunque la empresa puede decir cómpratelas tú, pero si la empresa, digamos, entre comillas, legal, normal, te dice, mira, te damos a 50 euros y tú te compras las herramientas con ese dinero que nosotros te damos. O por ejemplo, yo no sé si ahora lo están haciendo en televisión española. Antes, televisión española le daban un suplido de vestuario. Le daban tanta pasta y se compran vestuario.
la ropa que tienes que... Es decir, son cantidades económicas que tú percibes para poder realizar tu actividad laboral. Un comercial, pues sería para la gasolina, por ejemplo. Pues eso lo encontraremos dentro de suplido. ¿Vale? Prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social. Ahí irían lo que calculamos los días anteriores. ¿Vale? Lo pondríamos aquí. Luego, indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos. Aquí podríamos, por ejemplo poner un finiquito. ¿Vale? Y otras prestaciones no salariales, pues serían otras retribuciones de dinero que no podemos encuadrar en los puntos anteriores. Eso es a grosso modo lo que iría más o menos en todas las cositas aquí. Entonces, la cuestión es hacer ejercicio. Ustedes, con este leído y con los ejercicios, pues a ponernos a hacer nóminas e ir viendo las posibles variaciones que nosotros nos podemos encontrar. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Perdón. No se preocupen por esto, que seguro que les van a salir en algún momento dudas. La cuestión es más o menos tener claro lo que va en cada sitio y luego ver en función de la situación que nos plantean dónde van las cosas. ¿Sí o no? ¿Levi? Sí, ¿Seguro? Estoy mirando la nómina a ver. Ah, lo estoy viendo. Vale. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ver el primer ejercicio. Todavía por ahora no vamos a hacer la nómina. A mí lo que me interesa ahora es que sepan hacer los cálculos. ¿Vale? Y recuerden esta fórmula mágica. Cuota de cotización es igual a base de cotización por tipo de cotización. El otro día me decían, yo les decía, yo ya les doy la base de cotización. Pero lo que va a pasar ahora es que ustedes también van a tener que saber calcular la base de cotización. ¿Vale? Entonces, vamos a, por ejemplo, ¿tiene todo el mundo el supuesto este delante? Por ejemplo, vamos a hacer el supuesto 1. ¿Vale? Y luego vamos a hacer el supuesto 2 y vamos a ver qué varía. ¿Vale? Y ustedes van a tener que ya ser capaces de saber hacer todos los devengos, saber cuáles son todos los devengos, sacar lo que se llama el salario bruto, que aquí no es que estemos en la prehistoria, ¿vale? Prehistoria me refiero a que todo el mundo es bruto. Sino el salario bruto va a estar aquí, donde pone total devengado. Aquí va a estar el salario bruto. Total devengado, otra formulita que se tienen que saber. Total devengado es el salario bruto y va a ser siempre la suma de todos los devengos. Los devengos son todos los conceptos por los cuales tú cobras. Por eso yo pongo aquí devengos. ¿Ves que dentro de devengos están las percepciones salariales y no salariales? Y dentro de las salariales están estas y de los no salariales están estas. ¿Lo ven? Recuerden, la diferencia entre percepciones salariales y no salariales es que unas cotizan y otras no. ¿Qué quiere decir que unas cotizan y otras no? Que a la hora de calcular la base de cotización, las salariales se van a tener en cuenta para hacer la base de cotización y las no salariales no. Esa es la diferencia. ¿Vale? Y el salario neto o líquido o a pagar va a ser siempre el salario bruto menos las retenciones por cotizaciones a la seguridad social menos las retenciones por IRPF si las hubiera. ¿Por qué digo si las hubiera? Lo más normal es que haya retenciones por IRPF, pero puede ocurrir en algunos casos en los cuales el porcentaje de retención del trabajador sea un 0. O sea, ahí no se le retendría nada por IRPF. ¿Lo ven? Es decir,
Salario bruto es antes de retenciones, que coincide con el total de vengado. Salario neto es el que te llevas al bolsillo, el que te ingresan en la cuenta corriente, el que te pagan en el talón, con el que vas a vivir el resto del mes. Si solamente tienes un salario, obviamente. Si tenemos comisiones y todas estas cosas, cuentas en Suiza, pues obviamente tenemos más cosas que con las cuales vivir. ¿Vale? Y este salario sale de coger el salario bruto y quitarle todas las retenciones, que son básicamente dos, por cotizaciones, que ya lo hemos hecho, y por IRPF. ¿Sí o no? En el salario bruto vienen las 14 pagas, Depende del convenio. pero vienen sumadas ya, ¿no? Depende de cómo lo haga la empresa. Porque la empresa lo puede prorratear o no. ¿Lo normal? Sí. Para la empresa, vamos a ver, para la empresa puede ser mejor porque así, digamos, que en cuestiones de tesorería, digamos, distribuye todo lo que tiene que pagar entre todos los meses. En tesorería me refiero a dinero que tiene líquido disponible, ¿vale? Porque si no tendría que, si por ejemplo las pagas fueran solamente en junio y en diciembre, por ejemplo, tendría que hacer un desembolso fuerte en junio y en diciembre, porque si tienes que pagar paga extra, ¿me explico? Y también para la trabajadora o trabajador, pues digamos que entre comillas también le podría ser mejor porque así digamos que cobra un poquito más todos los meses. Obviamente, pues en junio y en diciembre, pues no va a cobrar más, mucho más. Depende. ¿Qué prefieres tú? A lo mejor hay personas que prefieren cobrar más, por ejemplo, una paga extra en diciembre, porque saben que en diciembre son las Navidades y sabes que tiene doble sueldo. Bien, exacto. Está demostrado que por general las personas cuando tenemos más dinero en el bolsillo tendemos a gastar más, indiscutiblemente. Y más aún si pagas con tarjeta. Yo no sé qué inventó las tarjetas de crédito, pero es el invento del diablo. Y depende, claro, después también están las condiciones de la tarjeta, porque a lo mejor hay entidades que por utilizar cada vez que utiliza la tarjeta, comisión, o tienen comisión de mantenimiento. Yo no sé cómo tendrán ustedes si tienen tarjeta en su contrato, ¿vale? Después hay otras entidades financieras que no te cobran nada por la tarjeta. Pero para mí es el invento del diablo. Porque vas por una tienda, no tienes... es eso, y después vas en una tienda que a lo mejor no tenías previsto comprar nada, claro, y resulta que no tienes dinero, pero resulta que dices, ah, tengo la tarjeta, pues pasa la tarjeta y me lo compro. Sin embargo, si no tuvieras tarjeta y tienes solamente 10 euros, ya que yo va en 20 euros, dices, no me lo compro porque no me llega. Está demostrado que cuanto más dinero tenemos tendemos más a gastar. Bueno, y ahora lo puedo hacer así en efectivo en el supermercado, ¿no? Está demostrado también que en los supermercados, hipermercados y centros comerciales está todo muy estudiado para que tú gastes. Pero con cosas increíbles, como puede ser, por ejemplo, el tipo de música que te ponen. Los carritos, es decir, los carritos no están diseñados, es decir, no están averiados. Es decir, están preparados para que se te vaya a la izquierda, para tú tener la mano derecha libre, para tú poder coger los artículos mejor, por ejemplo. Después, si un artículo quieres que se venda más, ponlo a la vista de los ojos, no lo pones arriba ni abajo. Otra cosa que se suele usar mucho, la compra compulsiva. ¿Por qué siempre ponen las Coca-Cola, los chicles, las cajas? O por ejemplo, te los ponen, por ejemplo, los productos de primera necesidad, papa, leche, pan, en sitios que no están a la entrada, sino en sitios generalmente alejados. Pues es para que tú te pases por todo el supermercado y vayas mirando sin querer. O por ejemplo, ¿por qué cada 2 por 3 te cambian la implantación? Te lo digo porque estoy trabajando en una superficie. ¿Te cambian la implantación cada 2 por 3? La implantación es
dónde están ubicadas las cosas. Que no vaya directo a eso. Porque yo, por ejemplo, yo soy un animal de costumbre y yo, por ejemplo, yo sabía, por ejemplo, cuando iba a buscar libros, dónde estaban los libros que me gustaban. Y a mí me importaban un bledo los demás. Pero cuando te cambian la implantación, ¿qué pasa? Que tienes que empezar a buscar. Y al empezar a buscar, sin querer, ¿qué pasa? Otra cosa. Mira. Y entonces tenías previsto comprarte 50 y al final te compras 100. Y claro, si tienes más patas y tienes tarjeta, pues peor. Está comprobado, ¿vale? Muy comprobado. Y lo de la música está comprobado que si tú quieres hacer que las personas se pasen más tiempo en una tienda, ponle música relajante. Entonces, parece que es como todo va light y entonces la misma música te ayuda a relajarte y que tú vayas más parsimonioso. Incluso, por ejemplo, las cafeterías. Ustedes no se han visto que, por ejemplo, hay cafeterías que tienen unas sillas totalmente incómodas y unas mesas totalmente incómodas, que tú dices, ¿cómo es posible que la gente se siente aquí? Incluso te ponen de pie, casi estás de pie. ¿Por qué? Porque lo que te están forzando es que haya rotación. Es decir, que tú pidas algo y como estás incómodo, venga, nos vamos a ir. Te lo tomas y te largas. Sin embargo, yo he entrado en otro tipo de cafetería y bares que incluso tenían su silloncito y tenían incluso estanterías para que tú pudieras coger libros para leer. Pues eso también incentiva el consumo. ¿Por qué? Te tomas la primera Coca-Cola, te pones a leer un libro. Ay, mira el libro, que interesante. Te lo tomas todo. De hecho, voy a pedir otra, ¿no? Porque no me he terminado el libro. Y sin querer, ¿qué pasa? Sigues consumiendo. Pues he visto los dos casos. Por ejemplo, hay un sitio donde en Triana, que tiene estos sitios que son de los silloncitos, esto, ¿cómo es? Uno que está, Irish Coffee o algo así se llama. ¿Cómo sería? ¿En la derecha? No. ¿Cómo se llama? El café, el McAfee. McCarthy. Tiene, me parece, estructura interna de ese tipo de estilo de silloncitos y de cosas así agradables para que tú te quedes. Tiendes a consumir también. ¿Vale? Pues bueno, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo podemos aplicar esto a una nómina. Vamos a ver los casos que ustedes tienen que hacer, las cosas que tendrían ustedes que hacer. ¿Vale? Con este salario neto que les queda, ¿vale? Pues tienen que vivir. ¿Vale? Entonces, se los digo porque tienes un salario bruto de escándalo y después dices, ah, ¿y esto es lo que me queda? Sí, te han descontado todo esto. A ver, dice, una trabajadora soltera y sin hijos nacida en el 79. Está contratada a tiempo indefinido a tiempo completo. Si le pone contratada a tiempo indefinido a tiempo completo, ¿qué tipo de contrato es? Con cláusula específica 100, ¿lo recuerdan? Sí. ¿Recuerdan que en los contratos había una parte que ponía cláusulas específicas con unos dígitos? Por eso les digo, aunque hayan aprobado, no se olviden de las cosas. Modelo de contrato. Aquí. En este caso serían sin cláusulas específicas ordinarias o tiempo completo. ¿Y qué pone aquí? 100. Si fuera tiempo parcial, si fuera discontinuo, 300. ¿Vale? Pues esto es muy habitual. Yo lo veía cuando estuve trabajando en gestoría, que te decían los códigos. Códigos de contrato, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Lo recordaban o no? Vale, pues yo les puedo poner en el examen esto, le puedo poner directamente 100. Tienen que saber qué tipo de contrato es. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitan para qué? Para calcular la base de cotización, la cuota de cotización por desempleo, ¿lo recuerdan? Que está en función del tipo de contrato. Porque todo está enlazado, gente. Entonces, tienen que saber analizar toda la información que yo les dé. ¿Ves que pone aquí desempleo tipo general? Contrato de duración determinada, tiempo completo. Contrato de duración determinada, tiempo parcial. ¿Ves que pone que si fuera un tipo 100, pues teníamos que aplicar estos tipos? 5,50 y 1,55. ¿Vale? Dice, según el convenio de aplicación que se le aplica a la empresa donde está trabajando esta señora, que no le he puesto ni siquiera nombre, le he puesto ni trabajadora X o Y, debe cobrar un salario base de 689,69. Los salarios bases no tienen por qué ser solamente el SMI, puede venir establecido por convenio.
¿vale? Un plus de convenio de 139 € y un complemento personal de 34,48. Complemento personal puede ser que se le dé un plus específicamente a esa persona porque tiene algo que le hace valer más que el resto. Por ejemplo, a lo mejor esa persona podría tener un nivel de inglés a nivel C2. No sé si saben lo de los niveles ahora de las lenguas. Ahora está por el ámbito europeo y ahora va por letras. En vez de por años, va por letras. Por ejemplo, los A1, A2 son los niveles básicos, ¿vale? B1 y B2 son niveles intermedios y C1 y C2 ya es la RP. Si eres MBC-C2 es el nivel más alto que hay en la Escuela Oficial de Idiomas por el Estado, ¿vale? Pues te pueden poner un complemento personal, por ejemplo, por idioma. Por ejemplo. O que tienes avanzados conocimientos en informática, por ejemplo. Pueden poner un complemento personal. Eso viene en el convenio o bien el contrato, ¿vale? Pues esto que le acabamos de ver, los 689,69, los 139 y los 34,48, ¿qué serían? Sí, los devengo, ¿vale? Serían los devengo, que en este caso van a ir dentro de ¿dónde? Del apartado de devengo, punto 1, percepciones salariales. ¿Sí? Serían percepciones salariales todas. ¿Vale? Pues entonces, recuerden que yo les dije de que tienen que saber analizar toda la información que yo les voy dando en los supuestos para saber que tienen que utilizarla. ¿Para qué? Tiene 2 pagas extras. Si pone tiene 2 pagas extras extraordinarias, saben que tienen que ir ¿dónde? Gratificaciones extraordinarias. Pero ojito, ojo, porque yo me he encontrado casos anteriores, años anteriores, y la persona supone. Y dice, no, es que yo supuse que las pagas eran prorrateadas. No, si yo les dijera que fueran prorrateadas, se los pongo. Si yo les pongo que tiene derecho a 2 pagas, quiere decir que tiene derecho a 2 pagas, pero que no están prorrateadas durante todos los meses. Yo les tendría que especificar cuándo se cobra. Por ejemplo, le pondré, tiene derecho a 2 pagas extraordinarias al año, que se cobran en junio y en diciembre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si la nómina que yo les pido hacer es de junio o diciembre de un año, ¿ustedes qué van a tener que poner aquí? La paga, pero si es de otro mes, no. No. Pero ahora veremos que para hacer una cosa, pues necesitamos saber lo del importe de las pagas. ¿Vale? ¿Me van siguiendo o no? Sí. Vale. Dice, y la paga va a estar formada por estos 2 conceptos. Salario base y complemento personal. Ahí nos están diciendo qué conceptos retributivos se tienen en cuenta para calcular el importe de la paga. Y eso lo dice el convenio. Es decir, ustedes no tienen que suponer aquí. Es decir, porque una persona podría decir, no, es que la paga, a mí me pagan lo mismo que yo cobro. Vale, en tu empresa y en tu convenio. Vale, pero en este caso, la paga para este señor está formada por la cuantía de salario base y el complemento personal, que sería 689,69 más 34,48. Eso sería el importe de la paga. Como vemos en este caso, no es lo mismo el total de vengado que el importe de la paga, porque los conceptos retributivos a aplicar en cada caso son diferentes. ¿Vale? Ya a rizar el rizo, yo por ejemplo le podría poner para el examen también una parte de un convenio y decirle, ahí están los devengos, búsquenlos ustedes en el convenio y de ahí lo sacan para hacer la nómina. Sería más difícil, aunque realmente sería lo óptimo. ¿Vale? Aquí se lo pongo más sencillo. Ya me miraron con cara como diciendo, si nos pones así te macho. Sí, que me podía poner días a tiempo parcial y 10 días indefinidos también. También, No de idea. Eduardo ya está ahí dando ideas para que vamos a hacer ejercicio. No, lo que pasa es que el A3 lo hace todo rápido. Ya. Lo bueno que tiene esa programita que tú metes los datos, lo que pasa es que si no sabes lo que estás metiendo y pones el programita, pase de cotización y tú dices, ¿y eso qué es? Vale. Claro. Lo que pasa es que el programita hay que saber lo que se introduce.
Y todas las semanas tiene actualizaciones de cosas que le cambian. Ay, yo le dejo tranquilo. Se actualizarán también las bases, Sí, todo. Semanalmente. los tipos, ¿vale? Pero digamos yo lo que explico aquí y yo lo que creo que ustedes sepan hacer, las tripas. Y ya luego la máquina te lo hace todo bien. Lo que pasa es que el problema que es que a lo mejor ustedes van a una empresa que no usa la 3, que usan Nomina Plus. Entonces, no, son parecidos pero no iguales. O a lo mejor vas a una empresa que tiene una aplicación informática específica que se le diseñaron para eso. Entonces, claro, yo ponerte a explicar, yo qué sé, el A3 o que explicar el Nomina Plus, Vale. no sé si me explico, por eso es mi obsesión un poco porque aprendan todo, pero después lo de los programitas un poco luego tendrán ustedes que buscarlos y entenderlos. Y por eso yo les he puesto uno que a lo mejor pues lo pueden ver o a lo mejor no lo pueden ver. Vale, pero lo importante es que ustedes vayan a una empresa, cuando estén en un departamento de recursos humanos, vean una nómina, la sepan interpretar, vean la base de cotización, la sepan interpretar. Y si tienen la suerte de ponerlo en el A3, que por ejemplo es un programa que actualmente pues se está despidiendo mucho, o por ejemplo a lo mejor tienen la suerte de que a lo mejor pues les meten en SAP, que tienen un módulo de recursos humanos, pues totalmente diferente. Pero al menos saben los conceptos de crear. ¿Vale? Ese es el problema que tienen las aplicaciones informáticas, que no hay una estandarizada para todas las empresas. Ese no es el problema, ese es el problema. Para los informáticos sí. Pero el problema es de que tú vas a buscar, trabajas en una empresa, en un departamento de recursos humanos y te dice, tienes que tener conocimiento de SAP en el módulo de recursos humanos. Porque normalmente hay programas que son los que se llevan la barra, como has dicho, ¿sabes? Sí. Hace unos años, por ejemplo, yo el que oía más es Nomina Plus. Pero por ejemplo ahora se usa mucho y se oye mucho la 3 NOM, que es la 3 nómina. El problema es que te lo piden por ahí y resulta que tú para poder trabajar tienes que tener conocimiento de eso. Y un programita de eso no vale, o un cursito de eso no vale 2 euros. Vale, yo me parece me he informado, por ejemplo, de la 3 y me parece que te sale 600 euros un curso de un módulo, o una bestialidad. Sí, el SAP es más caro todavía. El SAP es más caro. Yo, por ejemplo, hice un curso de SAP que tenía todos los módulos y era online. Me parece me costó cerca de 400. O sea, o tienes pasta o no aprendes el programista. Y cuando aprendes el programista, no puedes acceder a las ofertas de empleo. Nosotros no vieron una base de datos de tipo por cabeza. Y el SAP me parece que una vez, yo sé de personas que le dieron el curso a la empresa, pero el curso le valía 6.000 euros, vamos a hacer una arqueología. A nosotros nos sale 3.000 euros, que somos un puñado. Vale, entonces ese es el problema que existe en los programas, que tienes que estar dentro de una empresa para que te enseñen el programa y desde ahí pues lo puedes usar. ¿Vale? Bueno, olvidemos eso, vamos a nosotros trabajar con lo que tenemos y entonces estamos aquí. Entonces, pregunta, una de las primeras preguntas que yo les pregunto, ¿cuánto es el importe de la paga? La suma del salario base más el complemento personal. El complemento personal. Pregunta que yo les hago es, ¿cuánto cobrará al año por paga? Al año, no pagan. Ajá. Ahora hago una buena pregunta. ¿Cuánto cobrará esta persona al año por las pagas? ¿Qué tendrían que hacer? Exacto. Pues esas cositas quiero que nos vayan diciendo, porque las vamos a necesitar. Pues venga, vayan haciendo esos cálculos ahí. Entonces, si yo les digo, déjenlo bien claro, si no les digo nada, no hay que prorratear las pagas. ¿Vale? Y si por ejemplo les aparece aquí que es en junio y en diciembre, yo les estoy pidiendo la paga de marzo, aquí, si yo les digo que la paga se cobra en junio y en diciembre, y yo les estoy pidiendo la nómina de marzo, donde pone gratificaciones extraordinarias, no tiene que aparecer nada de paga. Si les pongo junio o diciembre, ahí tienen que poner importe de la paga. Cuidado con eso. ¿Vale? Ahora veremos que para calcular la base de cotización sí necesitamos el importe de las pagas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pondríamos en salario base aquí?
En este caso, 689 con 89 era. Con 69. Pondremos aquí en salario base. Luego aquí debajo de complementos salariales, donde pone complemento salarial, aquí pondremos complemento personal, ¿sí o no? 34,48, ¿sí o no? Y plus de convenio, que pondríamos aquí también, ¿y cuánto aquí? 139. Ojito, puede haber complementos o pluses que, por ejemplo, en vacaciones no se cobren. Por ejemplo, imagínense, una empresa que les paga a sus empleados, porque a lo mejor, imagínense, yo no sé actualmente cómo está la situación allá en Fuerteventura, pero por ejemplo, antes los hoteles estaban en Jandía o en Corralejo. Y por lo general, las personas, yo por ejemplo, me acuerdo, mi tía no vivía en Jandía ni en Corralejo y su hotel era en Jandía, ¿vale? Entonces, pues ella se tenía que desplazar, eran aproximadamente 90 o 100 kilómetros todos los días, ¿vale? Para ir a trabajar. Pues entonces, pues allá le daban un complemento de transporte o plus de distancia. Pero si, por ejemplo, le dan un complemento de transporte, es decir, que le dan un dinero para que se pague el transporte, en el mes de vacaciones sería, entre comillas, lógico que se le pagara ese plus. No. ¿Por qué? Porque no se está desplazando. Entonces puede haber complementos que se paguen incluso en determinados meses y hay otros que no. Pues tengan cuidado con todo ese tipo de cositas, porque ya se las puedo. Es como alguno de los ejercicios que yo le puse de prestaciones, que les decía que era enfermedad común y les decía el importe de las horas. No sé si te acuerdas. Entonces lo del importe de las horas para una IT por enfermedad común no había que utilizarlo para nada, porque la base reguladora es la base de cotización por contingencias comunes del mes anterior dividido entre el número de días. Entonces, el importe de las horas extras, en esos casos no lo necesitamos para nada. Pues yo le puedo poner esa información ahí y en función del tipo de mes que sea, pues ustedes tienen que ver qué información ponen y cuál no. ¿Entienden o no? Por ahora estamos con un ejercicio sencillo. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos que poner el complemento personal. ¿Ves que pone aquí porcentaje de retención por IRPF 7? Pues este 7 iría aquí. ¿Vale? ¿Ok? Vale, pues le voy a poner otra fórmula mágica que también se tienen que saber. Cuota por retención por IRPF. Va a ser siempre la base de retención por IRPF por el tipo de retención, pero por IRPF. ¿Vale? En ambos casos, en cotización a la Seguridad Social y en retención por IRPF se retiene dinero. Pero uno se retiene por cotizaciones y otro se retiene por motivos fiscales. Porque esto es un impuesto y estas son cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Lo tienen bien claro? Ambos conceptos se retienen, pero uno es por impuestos y otro es por cotizaciones a la Seguridad Social. No es lo mismo. No lo mezclen. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Seguro? Faina no la ve muy convencida. Sí, pues tu lenguaje gestual dice que no. Tengan cuidado con las palabritas porque es muy fácil no saber al final, no saber, las confunde. ¿Vale? Cuando yo diga cuota por retención, ustedes me tienen que decir, ¿pero eso de qué es? ¿De Seguridad Social o IRPF? Por ejemplo. Porque ambas son cuotas de retención. Pero aquí se cotiza y aquí se retiene por dinero por impuestos. Este dinero, entre comillas, es un dinero que le tienes que dar a Hacienda por la cara, mientras que este es un dinero que en el caso de que se produzcan las contingencias a las cuales tiene derecho, pues el Estado ¿qué hace? Te da una prestación. ¿El IRPF qué? Te lo devuelven. Eso es otra cosa.
Eso es cuando se liquida el impuesto. Es decir, eso es otra cosa. Se supone... No siempre. Yo ha habido meses en que a mí he tenido que, es decir, he trabajado y luego al año siguiente he tenido que pagar 1.000 euros de IRPF. Claro, tus circunstancias personales y familiares han hecho, además, que tú tengas cosas que desgravar. ¿Sabes lo que es desgravar? Pues por ahí va. Es decir, este es un impuesto que se hace a cuenta de liquidación del año siguiente. Ahí te retienen un dinero y al año siguiente tú haces una liquidación, lo que se llama presentar la declaración de la renta, por todo el dinero que tú has ganado, por todo el dinero que has ganado, ¿sí? El año anterior. Entonces, si lo que te sale a pagar, digamos, lo que te sale en la declaración de la renta cuando tú la haces, es superior a lo que te han retenido en el año anterior, la diferencia la tienes que pagar. Si a ti te han retenido por IRPF el año anterior más dinero del que te sale en la declaración, te tienen que devolver. Pero todo está en función básicamente de dos cosas, de lo que has ganado y luego de tus circunstancias personales y familiares y luego de las cosas que puedan desgravar. Por ejemplo, tengo un amigo que es médico y que, por ejemplo, ha llegado meses en que ha ganado 6.000 euros al mes y más. Ahora, por ejemplo, precisamente estos meses, pues me dijo que iba a salir cerca de los 6.000 euros. Porque resulta que trabajaba por la mañana en una clínica y por la tarde se guardia. Pues resulta que dice que le van a acabar en la hacienda. Pues él, por ejemplo, a todas estas cosas de... ¿Cómo es esto de los niños? De los zapatillas de niños, de no sé qué. Vamos a... Por ejemplo, hay determinados supuestos que el Estado dice, si tú inviertes dinero en esas cosas, pues digamos que te desgravamos. Esos gastos los puedes poner como gastos y te desgravamos. Y se supone que lo hacen para que tú inviertas en esas cosas, por ejemplo, un plan de pensión. Porque como ahora no se te asegura que puedas tener una pensión a los 65 años, pues lo que te incentivan es que tú lo metas en una entidad privada, los bancos encantados porque le das dinero, ¿vale? Y el Estado te dice, pues mira, pues ese dinero que tú inviertes, te lo desgravamos de las retenciones de la liquidación de la subvención de Hacienda, ¿vale? Eso es otra cosa. No sé, el 81% también. Eduardo se sabe el 32, seguro que lo tiene metido ahí. Vale, entonces, ¿entendido esto? Está aquí. ¿Vale? Pero aquí, es decir, como el Padre Nuestro. Si están comiendo la sopa en el almuerzo, venga, a ver, ¿quieren la cuota de retención por IRPF? O están haciendo están en la cristalería o están en la carpintería, ¿cómo era lo del total de vengado de una nómina? Acuérdense de esto porque esto es fundamental, ¿vale? Ahora va a venir una de las cosas más importantes y al mismo tiempo que les cuesta más. ¿Cómo se calcula una base de cotización? Porque hemos visto aquí más o menos las cosas, pero ahora, para hacer una nómina, tenemos que calcular lo que se llama base de cotización, ¿vale? Entonces, los tipos se los doy yo, están en las tablas, ¿vale? Las bases, en el tema anterior yo se lo daba, pero ahora las van a calcular ustedes, ¿vale? Y esta base de retención también es bastante fácil, porque esta base de retención por IRPF sale de la suma de todos los devengos. Eso lo digo ya. Esta base siempre va a ser la cantidad que le salga aquí de total de devengado. ¿Vale? Entonces en este caso, pues sería la suma de 689,69 más 139 más 34,48. Eso es el total de vengado y va a ser también la base de retención por IRPF. Y esa cantidad va a aparecer aquí debajo también, en el pie de la nómina. ¿Vale? Pues entonces, para este supuesto ya pueden ustedes ir poniendo los cálculos que necesitan.
la resolución del supuesto. Total de vengado. ¿Cuánto era? 63. Esto va a parecer un bingo. Va a llegar un momento en que yo le diga, venga, ¿quién da más? Porque habrá personas que digan una cantidad, otras personas que digan otra. Tengan cuidado, ¿vale? Luego, base de retención por IRPF. Va a ser la misma. Va a ser 863,17 si les llega a ustedes eso. Vale, yo no me voy a quejar si es céntimo arriba, céntimo abajo. Lo que sí ya me voy a quejar es que, por ejemplo, una persona me ponga 863 y otras personas me pongan 870. Vale. Ok, ¿vamos bien? Los tipos, recuérdenlo, yo se los daré de las tablitas, que se supone que ya más o menos lo saben hacer. Sacar los tipos de las tablitas, ¿vale? Ok. Luego, el tipo de retención por IRPF, en principio ya se los daré, ¿vale? Aunque sale de un proceso que está ahí en el manual, ¿vale? Que es bastante prolijo. Aunque realmente las aplicaciones informáticas se lo dan ya directamente. ¿Vale? Luego, vamos a ir con esto, base de cotización. ¿Cómo se calcula la base de cotización por contingencias comunes y contingencias profesionales? ¿Lo recuerdan? La BSCC que yo les daba, ¿cómo se calcula? Va a salir una fórmula que necesitan también saberse, que es de lo siguiente. Conceptos computables, ¿vale? Más el prorrateo de los conceptos de vencimiento superior al mes. Esa es la fórmula para hallar la BSCC. Va a estar formado por dos sumandos. Los conceptos computables más el prorrateo de los conceptos de vencimiento superior al mes. Y luego la BSCP, que es la base de contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta, que la tienen, ¿lo veis aquí? Base de cotización por contingencia profesional de conceptos de recaudación conjunta. Va a ser la BSCC más el importe de horas extras que se haga en el periodo considerado. Periodo considerado. Y luego necesitamos otra base, que es la base de cotización por horas extras, ya sea por fuerza mayor o horas extras normales, que va a ser el importe de las horas extras que se hagan en el periodo. Necesitamos sabernos esas tres, bueno, esas cuatro, porque está la del IRPF también, que es el total de vengado. ¿Vale? Si uno en ejercicio no te ponga horas extras, no van a tener que calcular esto. ¿Y qué pone aquí? Por eso algunos ejercicios decían que la base de cotización era igual a la de... Si en un periodo no hay horas extras, la BSCC siempre va a coincidir con la BSCP. Desde que haya horas extras, pues la BSCC y la BSCP no van a coincidir. ¿Lo ven o no? Entonces, vamos a meternos con la BSCC. ¿Vale? Entonces, la BSCC, ¿cómo se calcula? Ve que ahí pone conceptos computables. Los conceptos computables son aquellos, el gobierno establece que hay determinados conceptos, por eso pone salariales, prestaciones salariales,
que son las que se tienen en cuenta para calcular la base de cotización. Si son conceptos no salariales, hay incluso una tabla. Había una tabla hasta el año pasado que había bastantes conceptos salariales. Lo que pasa, no salariales, que no se tenían en cuenta para la base de cotización, lo que hizo este gobierno fue quitarlos casi todos. ¿Para qué? Para que si son salariales cotizan, y si cotizan suben la base de cotización, y si sube la base de cotización, pues tanto el empresario como el trabajador tienen que pagar por ello. Así que se quitaron casi todos, ¿vale? Pero esas prestaciones no salariales estarían aquí, lo que no cotiza. Lo que cotiza estaría aquí de arriba, pues supone prestaciones salariales. Eso es lo que se denomina aquí conceptos computables. Entonces, por ejemplo, en este caso, el salario base que era 689,98 era 69 serían conceptos computables. Cotizaría para la base de cotización. Bueno, yo les dije el primer día que en principio lo que se cotizaba era el total de devengo. Pues ahora lo estamos viendo. Por lo tanto, a nosotros nos interesa ganar más, porque si ganamos más, nuestra base SSC va a subir. Obviamente vamos a tener que cotizar más, pero obviamente pues recibiremos más dinero en su momento. Aquí tenemos que otro concepto retributivo tenía en este caso. Producto de convenio, ¿cuánto era? Pues lo ponemos como concepto computable. 139, ¿le damos una cosa más? ¿Cuánto era? 34,48. Pues en este caso, esos serían los conceptos computables. Que en este caso coincidiría con el total de devengo. Si es un mes que no hay paga extra. Pero ahora, para calcular la BSCC, hace falta hacer esta segunda parte. Por rateo de los conceptos del vencimiento superior al mes. ¿Qué es eso? Hay determinados conceptos retributivos que, aunque se cobren en un momento en concreto, para poder tener derecho a ellos, tienes que haber trabajado más de un mes. Y el caso típico es el de las pagas extras. Si yo cobro paga extra en junio y en diciembre, o en julio y en diciembre, perdón, julio y diciembre, para tener derecho a una paga entera, tendré que haber trabajado desde enero a junio. Y para poder cobrar la de diciembre, habré tenido que haber trabajado de julio a diciembre. Entonces, es un concepto de vencimiento superior al mes. Para tener derecho a cobrarla entera, o a cobrar una parte, tengo que haber trabajado más de un mes, en este caso 6 meses. O, por ejemplo, te pueden poner, por ejemplo... Normalmente de junio a junio y de diciembre a diciembre. No es de enero a diciembre. Depende de la empresa. Eso depende. Vale. Si, por ejemplo, te la ponen de junio a junio, pues quiere decir que para poder tener una paga extra completa tienes que trabajar un año. Pero es un concepto de vencimiento superior al mes. O, por ejemplo, una participación, por ejemplo, en beneficio. Te dicen que, por ejemplo, para tener derecho a cobrar una participación en beneficio de los beneficios de la empresa, tienes que haber trabajado 6 meses en la empresa mínimo. Entonces, es un concepto de vencimiento superior al mes. Es decir, esto lo cobras por haber trabajado un mes. Pero para tener derecho a una paga extra completa, tienes que haber trabajado con un mínimo 6 meses, en el caso de que fuera julio y diciembre, por ejemplo. No, para cobrarla completa tiene que ser un año. No, depende. Si yo te he dicho que son 2 pagas, una se cobra en julio y otra en diciembre. Sí, pero sería que se mitad de una y mitad de otra. No. Depende de lo que te diga el caso o el convenio. Si yo te digo, tengo derecho a 2 pagas extras, una en julio y otra en diciembre. Cobra la mitad de julio y la mitad de diciembre. No. Sería una paga, sería otra paga. Pero sería una paga, pero en este caso son 2 pagas. Dos pagas. Sí. Tienes derecho a 2 pagas, una en julio y otra en diciembre. Pero si trabajas de enero a diciembre, Tengo derecho a 2 pagas. sí, pero como no, a ver. En realidad cobras una, si te pones a sumar, pero sería la mitad desde enero a junio. No. Seguramente, por la primera entera, la segunda por entera. No. La segunda entera también. A ver, si yo... Estoy diciendo un año entero, tú dices, trabajas, Si dice faena un año, sí. pero que no está diciendo un año, está diciendo... Ah, sí. De enero a diciembre. No, pero a ver, una cosa es el año entero y otra cosa es el periodo que tiene que pasar para tú tener derecho a cobrar una paga entera. Si yo te digo
que para tener derecho a cobrar la paga entera en julio, tienes que haber trabajado desde enero, que quiere decir que para tú tienes derecho a cobrar la paga entera de julio, tienes que haber trabajado 6 meses. Y para tener derecho a la paga extra completa de diciembre, tienes que haber trabajado de julio a diciembre. Eso te lo va a decir el supuesto. Tengo derecho, por ejemplo, aquí, fíjate, yo te digo que tengo derecho a cobrar 2 pagas extra, que incluye cada una, aquí podría haber puesto lo de cada una para que no llegara a error, la cuantía de salario base y el complemento personal. O sea que, ya lo dijimos antes, ustedes lo calcularon antes, ¿verdad que multiplicaron 2 por...? Sí. Pues ahí te lo estaba diciendo. Entonces, en este caso, el concepto de vencimiento superior al mes, ¿cuál es? 6,89 con 69 más, ¿qué? 34,48. Pero esto sería el importe de una, ¿no? Sí. Pues como son 2, para calcular la base de cotización de cualquier mes, tenemos que hacerlo así. Porque esto es lo que va a cobrar en un año. Pero aquí te dice el prorrateo. Tengo que dividirlo entre 2. Pero ojito, ojito. Esto es para calcular la base de cotización. No quiere decir que se cobre prorrateada la paga. Porque una cosa, y eso es una cosa que le cuesta a las personas entender bastante bien, una cosa es lo que se cobra y otra cosa es lo que se cotiza. Aquí veremos que lo que se cobra es total de vengados esto, pero lo que se cotiza es otra cosa diferente. La base es distinta. ¿Por qué? Porque en este caso se tiene en cuenta siempre el prorrateo de los conceptos de vencimiento superior al mes. Y ustedes dirán, ¿y por qué se calcula así? Pues la fórmula lo pueden encontrar en la guía. La fórmula de calcular las bases es así. Ahí no se queda muy convencido. No, Y el plus de convenio no se... no pones uno de las pagas. El plus de convenio no lo pongo porque te dice específicamente, esto lo dice el convenio de aplicación, que la paga está compuesta por estos conceptos retributivos y no por el otro. ¿Me explico? Puede haber casos en que sí, pero esa información yo te la doy. Te digo, la paga esta va a estar formada por estos conceptos retributivos. Si utilizarás estos y no los otros, no los completos. Dime, Faina, ¿cuál es el problema? Que no entiendo lo de las aves. Mi caso, yo tengo 3 pagas al año. Sí. Tengo la bolsa de vacaciones y la que trabajé. ¿Qué incluye la paga? El sueldo, el salario, Vale. ¿Sin ningún otro complemento? sin complemento. Pues entonces lo que tendrás que coger es el salario base y eso es lo que cobrarás pues en cada cuatrimestre, porque si son 3 pagas al año, será cada 4 meses, a no ser que te la prorrateen. Sí, pero a ver, por ejemplo, yo cobro la paga entera de junio si trabajo de julio del 2013 a junio del 2014, para cobrarla entera. Pues entonces es que en tu caso, en tu convenio o en tu sector habrán dicho que para tener derecho a una paga extra completa tienes que haber trabajado un año. Es que eso es el caso en función de las peculiaridades. Es que cada mínimo mundo. Entonces, Entonces, te han dicho que me digan a mí, tienes 2 pagas al año. No, tengo, en realidad es una, porque es mitad y mitad. depende de lo que... Mitad de junio y mitad de diciembre. Yo sí solo tengo que una, ¿no? Lo que pasa es que me la dividiera en 2. que hay que ver en cada caso. No, no tiene 3. La bolsa de vacaciones. Hay que ver el periodo que tú tienes derecho para el devengo de esa paga. Vale, todo está en función de la información como te la ponga. Aunque sea prorrateada en 3. Eso es otra cosa, es decir, una cosa es cómo lo cobras, pero a la hora de cotizar, la fórmula es así. Por 2 dividido para 2. Claro, entonces tú en este caso, aunque te lo prorrateen, tú tendrás que calcular cuál es la cantidad, digamos, total. Y, hombre, si te la tienen prorrateada, pues ahí ya no tienes que meter el 2, porque es la cantidad total.
pero lo tienes que dividir. Al final el prorrateo te va a salir lo mismo, porque aquí lo estás prorrateando también. Vale, pero la fórmula es así. Claro, porque es vencimiento al mes, entonces se divide por año. Son conceptos, en este caso un concepto de vencimiento superior al mes. El típico es la paga extraordinaria, pero hay otro. Siempre que su vencimiento, para poder cobrarlo, pase más de un mes, lo vas a tener que poner aquí. Participación en beneficios, hay otros conceptos más. Vale, venga, calculen cuánto da eso. 987. Pues fíjense que en este caso, una cosa muy importante, se cobra 863,17, pero se cotiza por esta base, 983,87. Ahora, a esto es lo que le tienen que hacer el 4,7, el 23,6, el 1,55 en función del tipo de contrato, el 0,1, el 0,6, el 0,2, todo eso. Antes se lo daba hecho, ahora lo tienen que hacer ustedes. Tienen que salir de ahí. Por eso muchas veces cuando sacábamos el sueldo salía menos, sobre todo la baja por maternidad y eso que cobraban el 100% del sueldo, y muchas veces salía menos que la base de cotización, ¿no? No, hay que ver por lo cual cotiza. Obviamente, si tú ganas 863 y luego te retienen 200 y pico, incluido, te va a salir siempre menos. Yo pensaba, pero si es menos de lo que tiene cotizado, pero la verdad que no entendí. Que es una cosa es lo que ganas y otra cosa es lo que vas a cotizar. Y el total de vengado, por lo general, no coincide con la base de cotización. Entonces, esa BSCC va a ir aquí donde pone total. ¿Lo ven? Donde pone remuneración mensual va los conceptos computables. Y donde va por rata de pagas, ¿lo ven? Sí. Pues iría esto que acaban de calcular. De forma que siempre aquí, que tendría que aparecer este 983,87. Vale. Este problema no tiene horas extra, con lo cual no tienen que hacer la base de cotización por horas extra. La BSCP es igual que la BSCC porque no hay horas extra, con lo cual esta base va a ser también la BSCP. ¿Lo ven? Porque la diferencia entre la BSCP y la BSCC era el importe de las horas. ¿Lo ven o no? O sea, es la misma base para las tres, el IRPF también, ¿no? El IRPF no, porque el IRPF yo les dije que era siempre el total de vengado. Ahora. Vale, ese ten cuidado con eso. Vale. Y esto es por ahora todo, digamos, entre comillas. Entonces, yo les animo a que ustedes mírense el supuesto 1, ¿vale? Y vean el supuesto 2, que en este caso hay una cosa que se llama anticipo. ¿Un anticipo qué es? Que no tienes pasta y vas a la empresa y le dices, mira, ¿me puedes fiar un dinerito y me lo descuentas al final de mes? Entonces, fíjense aquí, ¿qué pone aquí en la nómina? Entonces, ¿qué tendría que poner ahí? 250. Vale. Ok. Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí. A mí lo que me interesa es que ustedes se aprendan bien estas formulitas que yo les he dado, que las tengan bien claras, y entonces lo que vamos a hacer pues es supuestos, incluidos ya supuestos en los cuales pues nos podemos encontrar por todas las cosas anteriores de que hemos visto. De la BCCC se va a sacar el 4,70, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Eduardo, te me has olvidado de la ficha. Sí.
Sí, no la tenía tiempo a hacer. Ya a partir de mañana tengo tiempo libre.